Hola, soy yo de nuevo, me ha tocado algunas moderaciones en este último tiempo. Mi nombre es Evelyn Contreras, de Avanza Inclusión, soy directora de vínculos de la organización, y estamos hoy día en un espacio que va a ser, esperamos, muy fructífero para todos, ¿cierto? Con la Seremi del Trabajo y Previsión Social de la región metropolitana, Denise Madrid. Bienvenida, Denise. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a contar también hoy día con el apoyo de María Alicia Collante, ¿cierto?, en la interpretación. Les voy a pedir a quienes requieran su apoyo que dejen pinchado su video, que lo dejen fijo para que puedan permanecer atentos a la interpretación y que no se pierdan ni un espacio de esta conversación. Partimos entonces. Denise, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación y por supuesto por tener la disposición de aclarar algunas dudas, ¿cierto?, que siguen quedando en torno a la Ley 21.015, espacio que pretendemos, como decía antes, que sea fructífero, ¿cierto? Denise es ingeniera comercial, ha tenido amplia experiencia en relación al desarrollo social, ya sea en municipios de la quinta región, estábamos conversando recién, ¿cierto? Y de alguna forma hoy día llevando su trabajo, su experiencia, ¿cierto?, a la Seremi del Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias. Sí, yo voy a compartir pantalla. Muchas gracias por la invitación a todos y todas hoy día por estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta charla, conversatorio, como ustedes quieran, sobre la inclusión, ¿cierto? Voy a compartir pantalla para poder presentar. Sí. Quería decirles a los que están en conexión, acompañándonos, que Denise va a partir con una pequeña presentación y la idea es que podamos también recibir las preguntas que todos tengan por el chat, así que estaremos atentos a cerrar, obviamente, haciendo esas aclaraciones y también con algunas preguntas que yo tengo, porque estoy ansiosa de aclararlas también. Perfecto, ningún problema, Evelyn. Ya ahí está, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Mi nombre es Denise Madrid La Rosa, soy la Seremi del Trabajo y Previsión Social de la región metropolitana. Los Seremis somos los representantes de los ministros en las distintas regiones. Y ahí está un correo electrónico, por si más adelante tienen alguna duda en específico, seremi.rmintrap.gov.cl, para que lo tengan ahí a disposición. Seguramente más adelante se los voy a escribir en el chat por si acaso. Antes de comenzar a conversar de la ley de inclusión, a mí me gusta siempre dar a conocer cuáles son los distintos servicios que nosotros tenemos como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, porque muchas veces es desconocido todo lo que nosotros realizamos. La ministra María José Saldívar, Subsecretaría del Trabajo, don Fernando Arap, y ahí tenemos distintos servicios. El primero de ellos es la Bolsa Nacional de Empleos, www.bne.cl, donde hay a disposición trabajo, hay disponible distintos trabajos a nivel nacional, una página que está remodelada, entretenida, donde además hay algunos cursos pequeños de cómo armar nuestro currículum, por ejemplo, y cada cierto tiempo hacemos ferias laborales por regiones. Esta semana o la semana pasada estuvo Coquimbo y la región de O'Higgins, y hay constantemente ferias laborales online hoy día en la página de la BNE. Y también las empresas tienen ahí una página web gratuita disponible para poder ofertar trabajo. Luego tenemos el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENSE, que es un servicio que también está en todas las regiones del país y lo que se dedica es a capacitar a los trabajadores, trabajadoras, personas que estén sin empleo, personas que tengan empleo, emprendedores, empresarios, y hay cursos que son gratis. El mayor de los requisitos es tener mayor de 18 años, y aquí la invitación es que ustedes puedan hacer estos cursos en línea gratuitos. Hay cursos súper entretenidos, por ejemplo, diseños de páginas web. Hay ahora disponible unos cursos y unos cupos, 20.000 cupos para cursos de inglés. Todos estos días
Ayer fueron 4.000 cupos liberados que se acabaron a los 15 minutos. 4.000 cupos de hoy día también se fueron acabados. Mañana otros 4.000 hasta llegar a los 20.000 cupos. Y también cada cierto tiempo estamos dando cursos incluso de lenguaje de señas, que también se nos van súper rápido. ¿Los has visto? Se nos va súper rápido Sí, también. muy alta demanda. Muy alta demanda. Y ahí, al finalizar los distintos cursos, se les entrega un certificado que les llega al correo electrónico para poder fortificar y engrandecer el currículum que cada uno de nosotros tenemos. Un curso online absolutamente disponible. Chile Valora lo que hace es una institución que certifica oficios como carpintería, gaffiter, manipuladoras de alimentos, ¿cierto? Que no son carreras que se estudian en la universidad, sino que es un oficio que uno aprende en la vida, con la experiencia, y Chile Valora certificar. Hay más de 1.000 oficios que se pueden certificar y se solicitan a través de Chile Valora. Luego tenemos la Dirección del Trabajo, que es la institución que fiscalice que se cumpla la norma del Código del Trabajo. Luego tenemos la DICREP, Dirección General de Crédito Prendario, que es conocido como la tía rica, ¿ya? Donde uno va a empeñar las joyas, joyas, cámaras fotográficas, computadores, PlayStation, de repente, a cambio de dinero, y que uno después devuelve ese dinero y me devuelven el bien que yo empeñé. Para que ustedes sepan, la tía rica o la DICREP tiene 100 años en nuestro país. Este año cumplió 100 años, es muy antiguo. Y luego tenemos... ¿Cómo? Harto rato. 100 años, sí, mucho tiempo. Y luego tenemos la Subsecretaría de Previsión Social, y ahí tenemos también instituciones súper importantes. El ISL, que es el Instituto de Seguridad Laboral, que es la mutual que tiene el Estado. Y hoy día cobra mucha relevancia por dos cosas. Primero, porque todas las empresas que nacen, que se crean, están adheridas automáticamente a esta mutual. Y segundo, porque todas las personas que boletean, que trabajan a honorarios, cuando hacen su declaración de renta, tienen hoy día y están cubiertos en materia de accidentes laborales, accidentes de trayecto, a través de esta mutual. Hasta hace un tiempo atrás, mucha gente desconocía en qué AFP estaba, ¿cierto? Hoy día todo el mundo ya sabemos en qué AFP estamos. Nos pasa lo mismo con la mutual. Con la mutual es peor, claro. Muchos trabajadores desconocen, y cuando tienen un accidente de trabajo, un accidente de trayecto, no saben a qué mutual tienen que ir. Eso se busca en la página de la Suceso, que es el servicio que viene después. Superintendencia de Seguridad Social es quien supervigila el trabajo que hacen las mutuales, que hacen las cajas de compensación, y donde además se hacen los reclamos de las licencias médicas cuando no son pagadas. La Superintendencia de Pensiones supervigila el trabajo que hacen las AFP, la AFC, y por último, IPS o ex-INP, o las distintas oficinas de Chile Atiende, donde se realizan cientos de trámites disponibles del Estado. Eso es el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ¿cierto? Y en cada región hay una de estas oficinas disponibles para todas y todos. Ahora, entrando en materia de la Ley de Inclusión Laboral 21.015, a contar del 1 de abril del año 2019, todas las empresas que cuentan con más de 100 trabajadores, ¿cierto?, tienen que cumplir con una cuota de personas con discapacidad, y están absolutamente obligadas a aquello. ¿Quiénes pueden ser contratados bajo esta ley? Todas las personas que reciban una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, que puede ser FONASA o ISAPRE, personas con discapacidad calificada previamente por la Comisión Médica Preventiva de Invalidez, que es el COMPIN, que depende del Ministerio de Salud. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cierto? Para el caso de los beneficiarios de la pensión de invalidez del régimen previsional, no es un requisito tener la credencial, porque ya tienen la pensión de invalidez, ¿cierto? Y además, tienes también otro requisito, las personas con discapacidad que tienen que presentar su credencial si es que no tienen la pensión de invalidez, porque puede pasar que no tengo la pensión, pero sí tengo la credencial, y este certificado que son emitidos por el registro civil. ¿Ya? Uh-huh.
¿Quiénes deben cumplir con la ley? Todas las empresas y además las instituciones del Estado, incluyendo los municipios, ¿ya? De las empresas del sector privado que cuenten con más de 100 trabajadores y trabajadoras. Perfecto. A la ley de inclusión establece que las empresas e instituciones del sector público o privado pueden no cumplir con la ley, ¿cierto? Solo por algunas razones que son absolutamente fundadas. En el caso del ámbito público, aquellas relativas a la naturaleza de las funciones laborales que se cumplan en ese órgano o en ese servicio o en esa institución. No contar con cupos disponibles en la dotación personal, porque en el Estado lo que nosotros tenemos y en los municipios son dotaciones de personal súper acotadas que tienen un número específico de personas. La falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos. Y ahí también podemos hacer una discusión en materia, ¿cierto?, del sistema público, cómo funcionan las plantas, contratas, honorarios, de cómo funciona finalmente, que es un sistema muy antiguo y que hay que cambiar en algún minuto. Es muy complejo. Sí, es súper complejo el poder modificar aquello, lo de la dotación de personas, cambiar el estatuto administrativo, no es fácil, digamos. Y las razones en el ámbito privado tienen relación con la naturaleza de las funciones que se desarrollan al interior de la empresa, la falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se vayan formulando. Cumplimiento alternativo de esta ley también existe en el caso del ámbito privado. Si por razones fundadas no se pueden cumplir, se pueden celebrar contratos de prestación de servicios con otras empresas, terceras personas, o sea, terceras empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad. Eso también puede ser que una empresa tenga una empresa de servicio que ellos sí cumplen con la cuota de discapacidad. Con las personas, como subcontratación, ¿cierto? Una subcontratación, exacto, a la empresa. Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones que se refiere el artículo 2 de la ley 19.080. Que de alguna forma es lo que conversábamos antes, que es uno de los financiamientos que tiene Avanza hoy día, claro. Claro, lo que en la mayoría de los casos lo que han hecho las empresas, por distintas razones y diagnósticos que lo podemos conversar, es que prefieren donar, ¿cierto?, esto a fundaciones en vez de contratar porque le ha sido difícil, porque las personas no quieren, porque han tenido dificultades en el camino, etcétera, etcétera. En el caso de la fiscalización de esta ley, ¿ya? Tanto en el sector privado es la Dirección del Trabajo la que tiene que llevar un registro actualizado de esto, de que se esté dando cumplimiento a la ley de inclusión. Y en el sector público, en el caso de que no sea posible dar cumplimiento de la dotación del 1%, se tiene que avisar a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Senadis, explicando las razones por qué en el servicio no han podido cumplir con lo que corresponde. Yo aquí les voy a dar los datos que nosotros tenemos hasta el mes de agosto, que fue lo que yo pedí a la Dirección del Trabajo. Están todas las regiones, pero la que nos compete a nosotros, o en mi caso la región metropolitana. En el caso de las fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo, para que ustedes sepan, la mayoría de las veces, en un 90%, se da por denuncias. ¿Por qué? Porque contamos con muy poco personal para poder hacer fiscalizaciones de manera proactiva, ¿ya? Y en ese caso lo que nosotros tenemos es que en el año 2019 se hicieron 4 fiscalizaciones y en el 2020 hasta el mes de agosto llevábamos 2 fiscalizaciones. ¿Ya? O sea, son súper pocas finalmente. Y esto es lo que a mí me emitió la Dirección del Trabajo, que fue lo que le solicité. Una consulta, no sé si puedo interrumpir al tiro. Sí, es que pensaba que por las fiscalizaciones a finales del año pasado, la Dirección del Trabajo a muchas empresas les hizo llegar pero no tienes tanta, a lo mejor información tan directa, pero la Dirección del Trabajo, como hay una comunicación electrónica de los procesos y los avances, les hizo llegar un correo a todas las que estaban en incumplimiento, como para que recordaran, ¿cierto?, que estaban, en el fondo es como una forma preventiva, buscando no tener que llegar a este espacio de fiscalización.
¿Sabes si eso se va a volver a hacer como este recordatorio? No lo sé, pero lo puedo consultar y yo creo que sí. Interesante. Realmente lo que se va a realizar es exactamente lo mismo. La Dirección del Trabajo tiene bases de datos donde indican el número de personas que tiene contratada cada empresa, por lo tanto, por eso envió esa carta dando aviso, oiga, usted cumpla, por favor, con la ley de inclusión, digamos. Ahora, aquí hay algo súper importante, Evelyn. Las denuncias en la Dirección del Trabajo, no solo en materia de ley de inclusión, sino que en cualquier otro tipo de materia, vulneración de derechos, lo que sea, las denuncias no son anónimas, son confidenciales, ¿ya? Uno tiene que dar un nombre porque se tiene que hacer responsable de la denuncia. Pero la puede hacer cualquier persona. No es necesario que sea personas que trabajen en el interior de la empresa, ¿ya? O sea, si yo conozco algún caso que hay una empresa que no está dando cumplimiento, que tampoco está haciendo las donaciones, que son estas medidas alternativas, uno puede hacer la denuncia, uno tiene deberes también. Todos los ciudadanos tenemos derechos y deberes. Y uno de nuestros deberes es también denunciar cuando esto no se esté dando cumplimiento. Perfecto. Las multas que se arriesgan las empresas que son infractoras de esta ley van primero en 40 UTM, que son aproximadamente 2.150.000, que tengan hasta 199 trabajadores. Y las empresas que tengan más de 200 trabajadores tienen que pagar alrededor de 60 UTM por cada mes de infracción. Y esto significa 3 millones de pesos. O sea, si ellos no cumplen un mes, el segundo mes también les van a cursar una multa correspondiente por no cumplimiento de aquello. Donde hay mayor información en la Dirección del Trabajo, dt.gov.cl, y en la página de Cenadis, por supuesto, cenadis.gov.cl. Y ahí están las redes sociales de esta Seremi del Trabajo, Facebook, Instagram y Twitter, para que nos puedan seguir y también informándose de las charlas que estamos dando, del terreno que hacemos y de lo que ustedes se quieran informar en materia de trabajo y previsión social en la región metropolitana. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Nosotros, bueno, la primera pregunta que me gustaría hacer, como en esto que claramente es muy como un recordatorio, porque, bueno, a esta altura ya más de 2 años, ¿cierto?, de entrada en vigencia la ley, debieran todas las empresas conocerla. Nuestro rol principalmente tiene que ver con asesorar a las empresas en ese cumplimiento y, por supuesto, en prestarle los apoyos para cumplir, para ir avanzando en las metas internas, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el balance que ustedes como ministerio pueden hacer de la implementación de la ley 21.015 hasta ahora, entendiendo que han habido periodos bien complejos para el país, desde por lo menos octubre del año pasado? Sí, estamos en una situación bien especial. Yo creo que ha sido una implementación lenta, muy lenta. El diagnóstico que nosotros realizamos y que yo realizo desde la Seremía del Trabajo en la región metropolitana, que es lo que me toca a mí, más que en la materia nacional, ¿cierto? Porque además Chile es súper diverso, tenemos desde Arica, Punta, Isla de Pascua, Antártida chilena. Lo que yo les puedo contar desde la Seremía del Trabajo es que la mayoría de las empresas, de hecho me ha tocado participar en ferias laborales de inclusión en la estación Mapocho, me pasan dos cosas. Uno, que efectivamente yo no creo que sea tanto desconocimiento de la empresa que tenga que cumplir la ley. Yo creo que todas saben que tienen que cumplir la ley. Lo que pasa es que no saben cómo hacerlo, dónde ir, dónde llegar, dónde tienen que ir a buscar a estas personas. Y para eso también está la Bolsa Nacional de Empleo, ¿cierto? Que es esta página web virtual para ir a buscar trabajo que es del Estado y es absolutamente gratuito. Y además, que era lo que conversábamos antes de partir, que me pasa mucho que las personas que tienen pensión de invalidez y que tienen y pueden trabajar y quieren trabajar, desconocen o creen que por estar trabajando con un contrato formal y tener un ingreso, pierden su pensión de invalidez. Y eso ya se modificó, eso ya se cambió, ¿cierto? Hartos años, claro. Eso es. Ahora, ¿ha sido un proceso lento? Sí, ha sido un proceso lento. Y además hay otro diagnóstico en Chile, que lamentablemente a nosotros para que podamos cumplir las leyes tienen que ser con multas, tienen que ser con sanciones,
porque si no, no las cumplimos. Nos falta mucho de educación, educación absolutamente transversal y de todas las materias. Entonces, y lo contaba también antes de partir, cuando yo fui de Ibeco en Casablanca, contraté a una persona con condiciones auditivas, ¿cierto? Y del habla, una persona con discapacidad, y era súper difícil poder hacer que el equipo pudiese incluirla a ella y ella incluirse en el equipo, era súper complejo al principio, nos costaba, entonces todos tenemos que aprender de esto, tenemos que aprender de cómo funcionamos todos, de incluirla de la mejor manera, que ella no se sienta mal, que nosotros no nos sintamos mal. Entonces, esa educación y esa cultura nos falta mucho. Y, claro, todo se hace a través de sanciones, de reglas, de más multas, más multas, más multas, más multas. Sí, bueno, pero coincido efectivamente en que es llamativo igual, como el testimonio un poco entendiendo que es lento la implementación, a pesar de que es la región metropolitana, que de alguna forma es la que tiene las mejores cifras, ¿cierto? Porque tiene la mayor población de empresas y, bueno, también por el tamaño. Efectivamente, falta que aprendamos, falta culturalmente hacer mucho y ahí, bueno, tenemos un trabajo todos, yo creo, ¿no? Por una parte, nosotros nos hemos dado la misión de acompañar a las empresas en transformar su cultura interna a una cultura más inclusiva. Y también hay que entender cuál es el rol o cuáles son los apoyos que merecen o tienen las personas con discapacidad que quieren acceder. Una segunda pregunta sería respecto a la fiscalización, ¿cómo se realiza? Porque ya, entendemos la parte que señalaba, ¿cierto? Pero se busca de alguna forma entonces ir como haciendo una revisión presencial caso a caso, o puede ser desde el punto de vista más administrativo. No sé si tienes esa información tan directamente. Mira, las denuncias, como lo expliqué en la presentación, las fiscalizaciones se realizan a través de denuncias. Ya. Así se da inicio. Ya. Ha sido súper difícil el poder ir a fiscalizar de manera, como lo decía yo, preventiva, ¿cierto? Por distintas razones y principalmente tiene que ver con que no contamos con tanto personal como quisiéramos. Hoy día con la pandemia además tenemos mucho personal de alto riesgo, muchas personas que no han ido a la calle a trabajar, funcionarios públicos, porque viven con una persona de riesgo o porque ellos son adultos mayores. De hecho, acá mismo en la región metropolitana, en el mes de julio falleció un funcionario de la Dirección del Trabajo, se contagió en su casa por otras cosas, pero ha sido complejo este contexto. Y antes de esto, bueno, también es difícil por la cantidad de denuncias que llegan, o qué es más importante que otro. Muchas veces uno se puede llegar a hacer ese cuestionamiento cuando hay trabajadores que fallecen porque se caen en una construcción, porque no se están cumpliendo las medidas de seguridad. Y la Dirección del Trabajo está pasando por un proceso de modernización. De hecho, hay un proyecto de ley que ya está haciendo, esperamos que pronto salga, que tiene relación con la modernización de la Dirección del Trabajo. Así que esperamos poder ir de mejor manera a poder ir a fiscalizar. Ahora, armar un plan de trabajo también. Yo pudiese en la región metropolitana conversar con mis 2 directores regionales y armar una mesa de trabajo y proponernos una vez al mes tratar de ir a fiscalizar estas empresas que tengan más de 2 trabajadores. Lo que pasa es que el día a día a uno lo come. Claramente. Me lo puedo imaginar. ¿Ah? Me lo puedo imaginar. O sea, de repente, sí, pues, imagínate el caso de H&M, perdón, de la tienda de allá que tuvimos que ir a cerrar. Yo estaba aquí almorzando, me llaman y me dicen, Denise, tenemos que ir rápido porque está el caos y partimos. Entonces, es súper difícil poder hacer esa planificación. Se puede hacer, lo podemos hacer, no hay ningún problema, pero es difícil en la práctica el cumplimiento. En el cotidiano. De todas formas, hoy día nos acompañan muchas empresas y voy a aprovechar de hacer una pregunta que nos llegó por el chat porque es muy como atingente a esto que estamos hablando, porque hay una pregunta, o sea, hay una diferencia, ¿cierto? Nos pregunta Paulina Acuña, entre los primeros 2 años de la implementación de la ley
y, ¿cierto?, el tiempo posterior a abril, respecto a las medidas alternativas de cumplimiento. Entonces, ella quería saber si nos puedes un poco aclarar cómo se maneja esa diferencia, en términos de que se entiende que en los primeros 2 años la gente podría cumplir con medidas alternativas sin sin tener que explicar estas explicaciones que tú contabas, ¿cierto?, respecto a la naturaleza de las funciones, respecto de la imposibilidad de contar con cupos disponibles o falta de candidatos. Procedimentalmente, ¿nos podrías aclarar un poco eso? ¿Cómo se va a llevar a cabo esa... Se me olvidó la palabra. Pero en el fondo es el tener que dar cuenta de esas situaciones en específico. Está silenciada. Necesitamos que la desilencie, por favor, señor director. Muchas gracias, director. Ya, sí entendí. Luego, sí, claro, efectivamente, estas medidas alternativas que se les daba a las distintas empresas por el cumplimiento, hoy día lo que vamos a tener que hacer es sentarnos a conversar y ver cuál es el diagnóstico. ¿Cuáles de esas empresas hoy día quedan con esa medida alternativa? ¿Cuáles están? Quizás vamos a tener que reforzar el mensaje, vamos a tener que capacitar de mejor manera, ¿cierto? Porque la idea es que se dé cumplimiento de aquello. De Claro. hecho, ayer o antes de ayer, si no mal recuerdo, se dio a conocer de una iniciativa de ley del diputado Undurraga, ¿cierto? Sí. Para que todas las empresas, grandes empresas, hubiese una persona a cargo de la inclusión en las distintas empresas. Por lo mismo que yo les contaba, que tiene que ver con la cultura organizacional, de que llegue una persona con capacidad, de todo lo que necesita su entorno, porque también me pasaba al principio, y hay unos programas aquí que tiene trabajo, una empresa de discapacidad que nosotros teníamos, un fondo y se lo ganó una empresa con discapacidad, me decía que las familias son muy apegadas a estas personas o a estos jóvenes. Entonces también se hacía, claro, este cambio cultural, claro, teniendo una persona encargada en recursos humanos en cada empresa, siendo especialista en esto, quizás va a ser mucho más fácil, y se aprobó y está a punto de ser ley también. Ya, sí. Sí, hay algunos espacios ahí. Esa ley va avanzando rápido porque ha tenido mucha adherencia. Las medidas, las razones fundadas, Marcela Rojas tenía la respuesta, porque Marcela hacía una pregunta posteriormente que dice, cuando la ley se cumple a través de las medidas alternativas, ¿solo en el mes de enero se envían las razones fundadas? Sí, solo en el mes de enero. En el mes de enero se da cumplimiento y se entrega toda la información que hay que entregar. Claro, así es. Ahora, Perfecto. quizás es más, es menos, quizás deberíamos hacerlo cada más, no sé, no solo una vez al año, deberíamos quizás hacerlo 2 veces en el año, pero sí, en el mes de enero es. Hay hartas cosas que se pueden ir revisando, pero efectivamente hoy día, claro, se estableció que es en el mes de enero para hacer el cierre del año anterior, ¿cierto? Claro. Y al parecer va funcionando. Claramente el espíritu de la ley es que la gente se incluya, ¿cierto? Esa es como la gran misión que tenemos todos. Ahora, el empleo se ha visto bien afectado en los últimos meses. Entendemos que por eso también a nosotros mismos nos han llegado muchas dudas respecto del cumplimiento alternativo. Porque está la duda, ¿cierto? Si ya pasaron 2 años, ¿voy a poder cumplir alternativamente? ¿Voy a tener que establecer algunas razones fundadas? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso de repente está resultando un poco complejo. Y también nos han preguntado harto si es que hay que esperar a fin de año para hacer cumplimiento alternativo, o si es factible en enero solamente registrar, ¿cierto?, en la comunicación electrónica que se hizo previamente. O sea, lo que pasa es que lo que tiene que pasar es que la ley, es que las empresas cumplan. Eso es lo primero. Y ¿Cuándo cumplen? Claro. Lo que pasa es que cuando cumplen en cualquier minuto del año y se tiene que avisar en el mes de enero, digamos, del por qué no se hizo o no. Pero lo que tenemos que pensar en las empresas es que finalmente tienen que cumplir. No podemos estar pensando en cómo nos sacamos y cuál es la medida alternativa porque estamos partiendo mal de la base. ¿Me explico? O sea, tenemos que pensar, insisto, lo que tiene que hacer la empresa es cumplir con la ley. Eso es lo primero. Ya, si no podemos, por las razones que sea, la pandemia, distintas cosas, bueno, están las medidas alternativas y en enero se tendrán que dar las razones del por qué cumplió en el año anterior las medidas correspondientes. ¿Cierto? Pero sí o sí, las empresas tienen que cumplir con la ley de inclusión.
Con todas las leyes, claro. Y en esta, O sea, con todas las leyes. sí. Sí, con todas las leyes. Victoria quizás hace una consulta, pero en el fondo yo creo que quizás se la puedo aclarar directamente, porque tiene que ver con el tema de la multa. Entendí yo por lo menos que la multa señalada es mes a mes, ¿cierto? Pero ella pregunta si además De es las por, más de 200 empresas. Sí, o sea, de más de 200 trabajadores. sí. Es mes a mes, que no se cumplió, y además ella pregunta si además es por cada trabajador que no está dentro de la empresa. Tengo mis dudas, ¿ah? La ley no lo especifica. Tendría que... Lo podríamos investigar y compartir después en otro espacio probablemente de información de Sí, esta... o escribirme en el correo electrónico Seremi RM Informa, porque no, yo no sé si es por cada uno de los trabajadores. No creo, porque debería ser el 1%. No, yo creo que es mes a mes. Pero por cada uno de los trabajadores que tenía que debería. Y que no se ha contratado, claro. Esa es la pregunta. Claro, no. Pero... Dudo, la podemos dejar pendiente, Evelyn. Me escriben, por favor, y yo la resuelvo estudiando de nuevo la ley. Sin ningún problema. Perfecto. Entiendo igual la pregunta porque, claro, es distinto tener una empresa de 300 trabajadores, en ese caso, a tener una empresa de 1.500, ¿cierto? Las multas serían muy diferentes. Sí. Estoy como mezclando las preguntas mías con las preguntas del público porque han llegado muchas. Paula Cruz, querías preguntar que en relación a la pensión de invalidez, se hablaba, ¿cierto?, de que la pensión se iba rebajando y podía llegar hasta cero cuando la persona estaba con un contrato, después de 2 años, ¿cierto? Esa información, ¿dónde se puede obtener? En la página web de Chile Atiende, ahí Ya. Ustedes pueden revisar, en la página de Chile Atiende está toda la información del Estado, toda. Y ahí pueden revisar y lo buscan, pensión de invalidez, trabajo, o en Google, y en el mismo link de Chile Atiende pueden revisarlo, y si no en la página del Senadis también está disponible. Ya, perfecto. Yo recuerdo igual haberlo encontrado bien como explícito en la ley de la reforma previsional del año 2010. Ahí debería estar el cálculo, que es una fórmula bien compleja en verdad. Podría haber como una fórmula en línea para que uno meta la información y poder saber cómo va a operar. Pero sí, pero por ahora... ¿Pero para qué hacerla fácil si la podemos hacer difícil? Exacto. Lo importante es que la gente sepa que no va a perder la pensión, por lo menos no recibiendo el sueldo mínimo, ¿cierto? Y que después la situación económica se va evaluando y en función de eso, porque al final la pensión de invalidez es una situación de un beneficio social. Cuando hay un trabajo, se supone que la situación social ha mejorado y debiera disminuirse el beneficio social. Ojo, en el mes de diciembre, en el mes de diciembre del año pasado, cuando hicimos la reforma de las pensiones, del aumento de las pensiones básicas solidarias y las pensiones de invalidez, corregimos también la disminución de la que tú estás hablando, y ya no la pierdes. Ya no hay pérdida absolutamente. Ya no hay pérdida absolutamente. Antes estaba ese cuadro de cuando... Con una fórmula horrible, sí. Sí, claro. No, ahora ya no. Con la reforma que hicimos en diciembre, el presidente Sebastián Piñera aprovechó de incluir la no disminución finalmente de su pensión por estar trabajando. Y ahí vieron la página en el chat de pensión básica solidaria e invalidez, y ahí están todos los detalles, la vigencia, cómo hago el trámite, el marco legal, etcétera, etcétera. Perfecto, muchas gracias por ese aporte de link. Y otra pregunta, es Sebastián, dice, a las empresas que fiscalizan y no cumplen con la ley, ¿se les multa independientemente o se les da un plazo de prórroga, se les da algún espacio de enmendar su error? Siempre a todas las empresas se les da un espacio de poder, no sé si enmendar el error, pero sí poder justificar del por qué no pueden contratar. Siempre es súper importante tener todo resguardado en documentos oficiales. Por ejemplo, si yo publiqué que necesito tal cargo para mi empresa y pongo con personas con discapacidad que pueden postular y nadie postula, bueno, tener impreso
o en la página de la BNE o el portal que la empresa considere, y finalmente decir, mira, yo lo publiqué de tal fecha a tal fecha, aquí está la dirección del trabajo. Lo importante siempre son las pruebas formales por escrito. Perfecto, perfecto. Eso igual es importante entender que, bueno, el Estado sí tiene de alguna forma un rol fiscalizador, pero también a través de otros actores, como ha sido Senadis, por ejemplo, tiene un rol de acompañamiento, ¿cierto?, de fortalecimiento a las empresas, de entender que esta misión no es sencilla, pero es una misión que nos tenemos que hacer cargo todos, y desde ahí también existen programas de fortalecimiento a las empresas, por ejemplo, como el que estamos ejecutando ahora, y que de alguna forma pretende entregar, dejar instaladas capacidades. Ojalá que entendamos todo que más que el susto por la multa, está la necesidad de ir avanzando en este camino que no es tan sencillo. Ahora, me imagino que en la práctica, igual la gente quiere saber lo concreto, la multa, el castigo, los plazos, ¿cierto? Yo tenía otra pregunta, y es que... Eso es lamentable en todo caso, Evelyn. Es muy propio de nuestra cultura igual. Sí, pero es que eso es lo que tenemos que ir modificando y cambiando. Es como en la pandemia, a mí, yo estoy en la calle todos los días, no hemos parado, no he hecho teletrabajo, yo admiro absolutamente a todas las personas que hacen teletrabajo, están criando, están con los hijos educando y todo, yo me saco el sombrero, absolutamente. Es súper complejo porque uno siempre tiene que tener, hoy día en pandemia sobre todo, que es algo específico que voy a hablar, el autocuidado. Hoy día quieren que haya un carabinero o un militar en cada esquina diciéndole guarde distancia, cuídela, 1 metro de distancia. No podemos, uno tiene también la responsabilidad de autocuidarse. Lo mismo pasa con la ley de inclusión. Son personas que tienen una discapacidad, que quieren trabajar, que lo necesitan, que por alguna razón están así, y hoy día darle la posibilidad de poder trabajar como a todos nosotros. No tiene por qué pasar no tenemos por qué hacer una ley para eso. Eso me pasa, que nos tenemos que llenar de leyes para todo, finalmente. De reglas complejas. Reglas complejas, multas complejas, cuando en verdad todo debería pasar por la cultura y la educación y no tener que obligar a un otro a que lo haga. Bueno, los cambios culturales son lentos igual, entonces, tal como un poco nos señalabas, es una responsabilidad cívica hoy día el poder ampliar la mirada en inclusión a todos los contextos, no solamente el laboral, y la ley claramente ha generado mucho cambio, ha sido como catalizadora de ese proceso, porque nos ha puesto a pensar, ¿cierto? Nos ha puesto a trabajar con mucha más energía y con mucho más ímpetu en lograr esto que de alguna forma buscábamos, ¿cierto? Alcanzar. Nosotros, como contábamos al principio, llevamos 10 años trabajando en inclusión laboral. Nos decía entonces que desde el punto de vista como de las pruebas, es importante tener como la justificación, algunas como los documentos. Eso también sirve para justificar las razones fundadas del por qué no contraté el año anterior. Claro, exacto, así es. Por ejemplo, cumplir alternativamente. Así es. Como por ejemplo, también pasa cuando hoy día en pandemia se le entregan los elementos de protección personal a las personas, mascarilla, por ejemplo, el trabajador tiene que dar fe y firmar un documento que recibió los elementos de protección personal. Claro. Entonces, cuando llega a la dirección del trabajo y le dice a los empleadores, ¿usted le entregó las mascarillas a sus trabajadores? Sí. Y el trabajador te puede decir, no, a mí no me entregó nada. Pero cuando hay un documento, lo mismo. Si la empresa tiene que suplir un cargo, contratar a alguien, hoy día sobre todo que está subsidio al empleo, y que, ojo, subsidio al empleo, viene un acápite especial también para mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, que el tope es mucho más alto, 270.000 pesos. Ya. En esos casos, por ejemplo, publicarlo en la Bolsa Nacional de Empleo, va a quedar registrado, después uno puede pedir el certificado en la BNE, que efectivamente publicó, pero no hubo algún interesado, bueno, será mi justificación que yo lo publiqué y que no hubo interesados correspondientes. Y en ese sentido, sabemos que la Bolsa Nacional de Empleo, la publicación ahí, tiene un poco más de peso, o es la única forma de publicar oficial. No. También la BNE es del Estado, es gratis, ¿cierto? Pero también hay otras plataformas
para el empleo, pero esas son pagadas y las empresas tienen que pagar para poder estar en ellas. Así que mientras sea alguna empresa que esté como corresponde, formal, ¿cierto? No hay ningún problema en que sea esa, que uno dé fe y tenga el pantallazo que lo publicó de tal fecha a tal fecha y que no hubo interesados con personas con discapacidad. Perfecto. ¿Y podría darse, por ejemplo, una empresa que trabaja con intermediarios, como, no sé, con alguna reclutadora? ¿Tiene Sí, claro, lo mismo. tienen que hacer lo mismo entonces. Perfecto. Sí, sí, efectivamente. Hay empresas que son reclutadoras y se dedican a reclutar estas ciertas personas. Lo importante es que yo, por ejemplo, le digo a la Evelyn, que es la reclutadora, Evelyn, por vos, Evelyn, necesito reclutar a una secretaria, así que puede ser una persona con discapacidad. Y tú lo publicas, ¿cierto? Y después me dices, Denise, no hubo nadie. Ya. Yo no puedo ir a la dirección del trabajo, ¿sabes? Que yo le dije a la Evelyn, Sí, y la claro. Evelyn me dijo que no. Ya. Un correo electrónico. Estimada Evelyn, solicito el cargo de una secretaria, y usted me responderá, mira, va a estar publicado el 14 de octubre hasta tal fecha, aquí está el pantallazo de que se publicó, lamentablemente no llegó ninguna persona. Y ambas fotocopias serán la prueba ante la dirección del trabajo que efectivamente yo hice mi pega. Excelente. Paulina Acuña tiene una pregunta que parece que fuera la última. Dice que, o sea, yo voy a cambiar la pregunta. ¿Uno puede cumplir con la ley con todas las formas posibles? Por ejemplo, contratación, donación, subcontratación, ¿se pueden sumar como uno quiera? Sí, no habría ningún problema. ¿Podrían ser puras contrataciones, o puras donaciones, o puras subcontrataciones, o podrían mezclar dos, podrían mezclar las tres? Da lo mismo eso. Lo importante es O sea, lo que completar. pasa es que yo pudiese donar a una empresa y pudiese contratar también, si tengo los recursos, lo quiero hacer, pero ahora, yo insisto lo mismo, el cumplimiento de la ley es el contratar. Exacto. La donación sea el último recurso. Ojalá que sea el último, exacto. Todo aquello. ¿Ya? Sí, sí, sí. Podría. Perfecto. Excelente. Creo que ha sido bien clarificador la conversación. Marcela tenía una pregunta que no se entiende tan bien, pero entiendo que es parecida a lo que decía Paulina, ¿cierto? ¿Qué pasa con una empresa que no pueda cumplir la ley a través de dos medidas alternativas? La verdad es que yo entiendo esto, por eso lo planteé distinta a la pregunta de Paulina, el hecho de que se puede usar la fórmula que uno quiera, pero en el fondo hay algo que cumplir. Lo ideal siempre es priorizar por la contratación. Sabemos que no ha sido los mejores meses para la contratación. Sabemos que de alguna forma el subsidio a la contratación, también que se acaba de promulgarse muy poquito, o de contar hace muy poquito, va a ser un incentivo y ojalá pudieran ocuparlo las empresas en la inclusión, puesto que de alguna forma ahí hay una meta, ¿cierto? Hay una presión, una obligación de poder hacer contrataciones. Y en ese sentido, claro, todos los actores que estamos trabajando en relación a la inclusión debiéramos estar alineados, ¿cierto?, para lograr esas metas que en primera instancia son las que nos interesan, pues las metas de que la gente entre a trabajar, porque eso de alguna forma es lo que va a impactar en la calidad de vida y en la cultura inclusiva, como tú señalabas bien antes. Tenemos una dificultad tremenda porque la mayoría de los adultos en Chile hoy día no estudió con personas con discapacidad, no jugó en las plazas con personas con discapacidad. Entonces, de repente que te sientan al lado de un compañero con discapacidad, claramente hay desafíos ahí, culturales, de creencias, ¿cierto? Pero esperamos que también en conjunto podamos dar respuesta a esas dificultades y podamos de alguna forma ir creciendo juntos como país. Sí, yo creo ahí, Evelyn, súper importante el poder trabajar en equipo, el entender, y parte de las cosas que vamos a tener que ir aprendiendo entre todos, que las empresas no son un demonio, ni los trabajadores tampoco son lo peor de todo, ni que las familias tampoco, sino que somos todos Chile, todos somos chilenos y chilenas, que
la inclusión es parte importante y hemos tenido que aprender a convivir con ella. Algunos que somos de provincia, era súper complejo porque nadie nos enseñaba a conocer a este compañero o a esta compañera. Hoy día ya es mucho más fácil. Mi hijo tiene 7 años y no tiene ningún problema en poder compartir con un compañero con alguna discapacidad. Para uno era difícil en esos tiempos. Las empresas cumplen un rol, las familias otro, y las personas con discapacidad y los compañeros de trabajo otra. Y si todos trabajamos con el mismo espíritu de sacar este país adelante, de que a todos nos vaya bien, de la misma manera no deberíamos por qué tener un problema, ni tampoco deberíamos por qué tener una ley que nos obligue a tener que incluir a estas personas que lo necesitan, al igual que todos nosotros. Eso es. Perfecto. Perfecto, efectivamente así tendríamos que, ojalá, intencionar pensar, a pesar de que en lo concreto de repente las preguntas son mucho más, ¿cómo no me van a castigar? Pero la idea es que podamos mirar hacia largo plazo y podamos ir haciendo los cambios, ¿cierto?, que se requieren para esto. Claro. Te agradecemos mucho, Denise, muchas gracias por este espacio, por esta conversación amena, además, no solamente instructiva y de aprendizaje, sino que también el poder conversar, ¿cierto?, compartir puntos de vista, y nada, me gustaría recordarles a todos que, de alguna forma, la misión de Avanza tiene que ver con promover la inclusión social y laboral, ¿cierto? Partimos 10 años trabajando con las personas con discapacidad, nos queremos extrapolar esa experiencia hacia otras personas, otros grupos en riesgo de exclusión social, y dentro de este proceso buscamos apoyar a las organizaciones, ¿cierto? Que de alguna forma, tal como tú decías, no son los malos de la película, son organizaciones que también tienen que aprender, tienen que adecuarse, y desde ese punto de vista nosotros los ayudamos a acomodarse, ¿cierto?, en pro de la inclusión. La idea es que la inclusión laboral deje de ser tema. Ojalá la ley pase a segundo plano en algún momento, pero para eso es importante cumplir en forma efectiva, no cumplir siempre alternativamente, porque si no también las empresas se van a acostumbrar a eso, que muchas veces les resulta más cómodo, y no es el beneficio directo en las personas con discapacidad, en este caso. ¿Ya? Sí, y no te olvides siempre que también hay que capacitar a las personas con discapacidad que no van a perder su pensión, ¿cierto? Que es un poquito, y también educar a las familias que están con estas personas para que finalmente fortalezcan este trabajo, que los hagan más independientes en la medida que se pueda, y también a los compañeros de trabajo. Es todo un conjunto quienes tenemos un trabajo con ellos trabajar. Y otra cosa importante que me pasa mucho, a las personas que se van a contratar, no solo enseñarles cómo hacer un currículum, no solo enseñarles cómo enfrentar una entrevista de trabajo, sino que también enseñarles derechos laborales, qué es un contrato de trabajo, qué es una liquidación de sueldo, qué es un finiquito, porque me pasa aquí hoy día en mi rol que todas las personas desconocen y finalmente terminan cometiendo errores, perdiendo plata, porque firmaron un finiquito sin haber recibido su indemnización. Eso es. Por ejemplo. Perfecto. Muchas gracias por ese recordatorio. Nosotros estamos teniendo hoy día con nuestros candidatos unos talleres online, claramente, y esperamos tener pronto también un webinar acerca del derecho laboral, así que va a estar interesante. Eso ya pensado más en las personas, ¿cierto? En los candidatos que buscan empleo. Sí, así y cuando quieran aquí estoy a disposición de la charla que necesiten, teletrabajo, trabajo a distancia, subsidio al empleo, a lo que necesiten aquí vamos a estar. Muchas gracias, Denise. Un abrazo. Está en el chat los correos, nuestra página primero de Avanza, el correo de contacto y el correo de Seremi RM Informa. ¿Ya? Un abrazo, Denise. Muchas gracias por este espacio. Y un abrazo a todos quienes han estado, a María Alicia también, que apoyó en la interpretación. Y esperamos vernos en una próxima instancia.